Muchísimas gracias, compañeros. Estamos acompañados del pastor Bazán, Juan Carlos Bazán. Gracias, Juan Carlos, por este móvil. Bueno, como participante y mesa directiva de Asiera, este lugar donde se nuclean 16.000 iglesias, nos cuenta su punto de vista a comparación de esto que estamos viviendo justamente, ¿no?, de la cuarentena obligatoria. Bueno, estamos acatando todas las instrucciones y todas las normativas nacionales. Realmente es importantísimo que toda la sociedad entera, todos juntos como argentinos, podamos obedecer, ¿no? Dice que en la obediencia hay bendición, en la obediencia hay realmente aún sabiduría, ¿no? En todo esto difícil que está sucediendo hoy, aún hasta en nuestra Salta la Linda, es importante aún la sensatez y también, por sobre todo, ese corazón de fe, de no perder la fe aún, de que si trabajamos todos unidos, todos juntos, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Seguro. Las reuniones acá se han deshabitado totalmente, ¿no? Sí, ya desde el día lunes nuestra información, y esto hablo a nivel local, como pastor de la Iglesia Catedral de los Milagros, se suspendieron absolutamente todas las actividades. Hablamos de escuela de liderazgo, hablamos del seminario de teología, hablamos de actividades, de reuniones entre la semana, aún las células por las casas de familia. Lo que sí estamos utilizando es la radio, la 87.9, y estamos transmitiendo no solamente por internet, sino a través de la radio, que es tan linda, y que creo que vuelve a tomar vida de vuelta la radio, porque nos mantiene unidos a pesar de la distancia. Bien, compañeros, ¿alguna consulta? Los escucha el pastor Bazán. Hola, pastor, ¿cómo le va? Buen día. Y me imagino que hoy por hoy todo lo que se tiene que difundir tiene que ver con esta pandemia, cómo está afectando al mundo, cómo nos tenemos que cuidar y fundamentalmente tratar de calmar la angustia en la gente, ¿verdad? Sí, ahí es todo un tema. Dice la Biblia, por ejemplo, que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Cuando uno ama a Dios, tiene activado ese chip de la fe, tiene activado ese chip de la esperanza, ese chip de ser de los pacificadores y todo lo demás. Pero hay mucha gente que en momentos como estos, hay una en cuarentena, hay demasiados chispazos dentro del hogar, hay demasiadas cosas que empiezan a entrar en pánico, tantas malas noticias. Por ejemplo, ayer estuve en contacto con un pastor amigo muy conocido, Darío Scuoppo, de Italia, y le pregunté a través de la radio, haciéndole una entrevista también, cómo estaba sucediendo en Italia todo esto, si era tan grave como salía en las redes sociales y como salían los medios, y él me decía, no, es peor todavía. Y la verdad que cuando uno escucha las noticias del mundo, escucha lo que sucede afuera, esas palabras que están cargadas de malas noticias, están cargadas aún de desánimo, la verdad que la gente entra en su impotencia, en ese pánico o en esa situación difícil. Pero lo que no nos tenemos que olvidar es que el mundo está con una palabra sin Dios. Eso es interesante poder compartirlo. El Evangelio de Jesucristo, hemos escuchado tantas veces que es buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Pero el mundo ha dejado a Dios a un lado, lo ha apartado. Y lamentablemente cuando dejamos a Dios a un lado es que realmente se pierden aún esperanza. Yo tengo aquí un poco un versículo bíblico para compartir. El Salmo 91 ha sido parte de nuestra referencia y dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y esta palabra sirve ¿para quién? Para el que la cree. Por eso sería interesante, importante, aún de que se pueda difundir en estos tiempos, no solamente esa palabra de la noticia, sino también buscar de que llegue la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pasa a ser como un ancla de la fe para no andar por cualquier pensamiento ni cualquier filosofía de vida, ¿no? Pastor, desde hace varios días nosotros decimos esto es minuto a minuto y ya algunas restricciones se empezaron a tomar desde el fin de semana pasado, por ejemplo. ¿Ustedes cómo hicieron? ¿Hubo reuniones, misa, celebración de la palabra?
Sí, el domingo pasado tuvimos porque había restricciones en la capacidad y el auditorio nuestro se redujo a un 25%. Pero el lunes, apenas comenzó la semana, se tomó la decisión de suspender todo porque se entendía de que todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar por esto. La fe no se contradice con la razón, al contrario. Cuando leemos la palabra de Dios, la razón se activa, la inteligencia se activa y uno se da cuenta de que la fe puesta en Dios realmente sirve aún para alcanzar el poder sobrenatural de Dios, pero no va desde una perspectiva de negligencia. Por eso también desde la iglesia estamos haciendo este llamado: permanezca en casa, cuídese, no salga, no es necesario. Si es necesario e indispensable, porque hay que comprar alimento, lo que sea, por supuesto, hay que salir y estamos autorizados aún por la misma presidencia para poder hacerlo. Pero lo que más necesitamos es que en medio de este tiempo entendamos que es un periodo, es un poquito de tiempo en el cual sí es tiempo para volvernos a Dios, es tiempo para decirle: Dios, te necesitamos. Lo hemos apartado muy lejos a Dios de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra nación, y aprender a valorar no solamente a Dios, sino valorar la vida, valorar la familia. Hoy me parece tan increíble cómo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, cómo la palabra de Dios o lo que Dios nos ha enseñado pasa a ser un fundamento principal para tener quietud, para tener paz y para tener bendición. Le pido, pastor, un mensaje para los médicos, no tan solo de la provincia de Salta, para los médicos de Argentina y del mundo. Bueno, el mensaje más claro que puedo dar está basado en Romanos capítulo 8, versículo 2. Allí dice que el espíritu de vida, y cuando habla del espíritu está con mayúscula, es el Espíritu Santo mismo, que es el que creó todo el mundo, el universo. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: y el espíritu de vida va a repeler o alejar al espíritu de muerte, que es el que mora en este mundo por la ley del pecado y de la muerte. Para explicar esto, la realidad es que nos hemos apartado de Dios, como lo decía hace un rato, nos hemos apartado de la bendición o de la protección de Dios, pero si depositamos nuestra fe y realmente imploramos a Dios y le decimos: Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, el espíritu de vida va a liberarnos aún del espíritu de muerte. Hay un caso muy particular de un misionero que se llamaba John Lake, un misionero de Gran Bretaña, de Inglaterra, de la iglesia pentecostal, que en el año 1908 fue a servir a Sudáfrica cuando fue la peste bubónica. Este hombre estuvo trabajando 5 años allí y fue podríamos decir, un hombre muy importante, ya que pudo conseguir barcos, cargamentos de medicamentos, de insumos y aún médicos que vinieron desde Gran Bretaña para trabajar en Sudáfrica. Este muchacho, este joven que servía, estaba atendiendo no solamente a los enfermos, orando por los enfermos, como creemos aún en el poder de Dios, sino que también era el responsable de llevar los muertos hasta las fosas, ¿no? Que eran fosas comunes. Lo terrible de esto es que la peste bubónica era cierta. La peste bubónica estaba matando a gente, pero los médicos que venían decían: ¿cómo es posible de que a este muchacho, a este hombre, no le pegara esa peste y no se enfermara? Lo que sucedió fue que le hicieron una pregunta. Dice: ¿qué fue lo que pasó? Y yo creo, dice, lo que yo creo es lo que yo le doy autoridad, que el espíritu de vida que está en mí repele al espíritu de muerte, porque en Jesucristo, la sangre de Jesucristo es la que me libera aún de toda enfermedad. Y lo miraron como bicho raro, como diciendo: ay, este me parece que es un loco de la fe, pero es un negligente de primera, que es lo que todos a veces pensamos cuando ponemos en acción la fe, de creer en un poder sobrenatural que nos protege. Y él les dijo: busquen en los muertos, en los pulmones, esa espuma, y van a ver que todavía sigue vivo el virus de la peste bubónica. Pero si lo ponen en mi mano y lo ven en microscopio, van a ver que se muere.
y lo hicieron. Y este es un caso muy particular porque quedó registrado en la historia, estoy hablando del siglo pasado, pero a pesar de eso, en este tiempo también podemos hacer de que el espíritu de vida, que es el espíritu de Dios, sea el que repela el espíritu de muerte. Y esto no es solamente un consejo para los médicos, este es un consejo para todo aquel que cree en Dios, todo aquel que cree en Jesucristo. Ya aquí no se trata de religión, sino se trata de ser un oidor de la palabra, pero de practicarla. Y también de practicarla y ver de que realmente Dios es real. Pastor, sabemos que hoy podemos descargar la Biblia también en los celulares. ¿Qué nos recomienda leer en esta jornada? El Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los textos fundamentales para este tiempo, que el Señor realmente puede cubrirnos bajo la sombra de sus alas y aún dice que ninguna peste va a poder tocar tu morada. Si haces al Señor tu refugio, si realmente lo haces tu protección y todo el Salmo 91 me parece excelente para poder compartir y leerlo. De cualquier Biblia, aún de esa que está llena de tierra ahí guardada en la biblioteca o en la mesita de luz, de esos trataditos de los Gedeones que son chiquititos, tan pequeñitos, aunque bueno, allí no está la Biblia completa, pero sí podría decirles que pueden bajar una aplicación que se llama Holy Bible, que tiene todas las versiones habidas y por haber, y son completamente gratuitas y no tienen mucho espacio de memoria para cubrir allí en el celular, ¿no? Yo les recomiendo que es tiempo de volverse a Dios. Buenísimo. Pastor, ha sido usted muy gentil, le mandamos un abrazo grande y le deseamos que tenga un lindo día. Bueno, muchísimas gracias Javier, Bárbara, un abrazo para toda la audiencia y felicito a este canal realmente porque no solamente imparten las noticias que el mundo trae, ¿no? Y todo lo demás, sino que también siempre están abiertos para hacer el equilibrio y que las buenas noticias de lo que es el Evangelio de Jesucristo sea anunciado, así que felicito también a las autoridades del canal.